de la Santa Misa. Viernes 7 de febrero. Cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial. Que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis. Pues él mismo dijo, nunca te dejaré, ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se había hecho notorio el nombre de Jesús, y llegó esto a noticias del rey Herodes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja,
y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se había hecho notorio el nombre de Jesús y llegó esto a noticias del rey Herodes. Hoy en este pasaje de Marcos se nos habla de la fama de Jesús, conocido por sus milagros y enseñanzas. Era tal esta fama que para algunos se trataba del pariente y precursor de Jesús, Juan el Bautista, que habría resucitado de entre los muertos. Y así lo quería imaginar Herodes, el que le había hecho matar, pero este Jesús era mucho más que los otros hombres de Dios, más que aquel Juan, más que cualquiera de los profetas que hablaban en nombre del Altísimo. Él era el Hijo de Dios hecho hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Este Jesús presente entre nosotros, como hombre, nos puede comprender y como Dios nos puede conceder todo lo que necesitamos. Juan el precursor, que había sido enviado por Dios antes que Jesús, con su martirio le precede también en su pasión y muerte. Ha sido también una muerte injustamente infligida a un hombre santo por parte del tetrarca Herodes, seguramente a contrapelo porque éste le tenía aprecio y le escuchaba con respeto. Pero en fin, Juan era claro y firme con el rey cuando le reprochaba su conducta merecedora de censura, ya que no le era lícito haber tomado a Herodías como esposa, la mujer de su hermano. Herodes había accedido a la petición que le había hecho la hija de Herodías, instigada por su madre cuando en un banquete después de la danza que había complacido al rey, ante los invitados juró a la bailarina darle aquello que le pidiera. ¿Qué voy a pedir?, le pregunta la muchacha a la madre, que le responde enseguida: la cabeza de Juan el Bautista. Y el reyesuelo hace ejecutar al Bautista. Era un juramento que de ninguna manera le obligaba, ya que era cosa mala, contra la justicia y contra la conciencia. Una vez más, la experiencia enseña que una virtud ha de ir unida a todas las otras, y todas han de crecer orgánicamente, como los dedos de una mano, y también que cuando se incurre en un vicio, viene después la procesión de los otros. Pensamientos para el Evangelio de hoy. San Juan murió por Cristo, el cual es la verdad. Justamente por el amor a la verdad, no reduce su compromiso y no tiene temor a dirigir palabras fuertes a aquellos que habían perdido el camino de Dios. San Beda el Venerable. Juan no tiene miedo de los juicios humanos, las persecuciones, las calumnias, ni la muerte, pues tiene una conciencia clara de su misión. La vida del Bautista se resume en la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Benedicto XVI. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 678. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra de Dios. Gracias.